Entonces, en la clase de hoy vamos a terminar lo que había quedado pendiente en la última clase, que era referente a las inecuaciones, para después continuar con lo que corresponde al día de hoy. ¿Ya? Para eso habíamos recordado de cómo se tenía que resolver tanto una inecuación, que era centrarse en los valores de donde se indeterminaba, si hubiera una fracción, que era el caso más complicado o más largo de poder digerir, que era considerando que no se podía el denominador ser cero, se indeterminaba. Por lo tanto, ahí había una restricción. Y ese valor de la restricción lo que iba a originar era que los tuviéramos que pensar cuándo era mayor que ese número o menor que ese valor para que no cambiara la desigualdad. A lo que va es que nosotros, para poder desaparecer el denominador, multiplicábamos en ambos lados por ese término, pero ese término nosotros no sabíamos si era mayor o menor que cero. Entonces ahí estaba la duda si era positivo o era negativo, porque ese valor iba a afectar en cierta medida a la desigualdad. Y habíamos hecho los casos pertinentes sobre eso. Entonces, esos eran los casos que estábamos haciendo ayer de las desigualdades. Ahora, como algunos ejemplos para poder retomar a lo último que habíamos visto, podríamos considerar lo siguiente. Supongamos que vamos a definir una operación. Ese símbolo va a ser una operación, puede ser una suma, una multiplicación, pero en este caso nos dice que esa operación significa que cuando yo escribo, ejemplo, A asterisco B, lo que voy a hacer es escribirlo como A elevado a B. Es una operación que se inventó. Ahora, en este momento es un ejemplo. Lo primero que lo podemos preguntar para hacer como un resumen de todo lo que hemos visto es que si este operador cumple el axioma de la asociatividad y también si cumple el de la conmutatividad. Para eso tendríamos que ver los videos anteriores o ustedes tendrían que haber repasado sobre el concepto de los axiomas. El conmutativo, si se recuerdan, era que si nosotros decíamos A más B era lo mismo que B más A, o si decíamos que A por B era lo mismo que B por A en la multiplicación. Entonces, en este caso, si queríamos aplicar la conmutatividad, tendríamos que demostrar que A asterisco B es lo mismo que B asterisco A. Y si nos damos cuenta, no van a ser iguales. B elevado a no es lo mismo que A elevado a B, dependiendo del número, pero para muchos números no lo va a ser. Por lo tanto, no es conmutativo. Ya asociativo era con los paréntesis y también lo vamos a dar cuenta en que no lo cumple. Si ya no es conmutativo, muy difícilmente va a ser asociativo. Entonces, este ejemplo, esta ejercitación, era simplemente para que uno recordara todo lo que hemos visto hasta ahora. Ya llevamos por lo menos 7 clases con la clase de hoy. Entonces, para que refuercen esa idea de las clases anteriores, sobre todo si vieron control. También podríamos definir la siguiente operación. Este es otro ejemplo. Con el mismo símbolo asterisco para definir una nueva operación. Y nos dice lo siguiente. Que vamos a tomar un número real con otro número real, dos números, y le vamos a aplicar el operador. Y el operador va a ser simplemente el A más el término B más el primero al cuadrado por B. Entonces lo primero que nos preguntan es que si somos capaces de determinar si existe un elemento neutro para esa operación. Vamos a agregar una hoja. Va a ser cuadriculada. Y vamos a copiar este enunciado para llevarlo para allá. Entonces tenemos este AB, copiar. Y lo vamos a pegar. Entonces lo están diciendo que ese es el operador. El asterisco B va a ser A más B más A cuadrado por B. Y lo están preguntando si existe algún elemento neutro. ¿Qué significa un elemento neutro? Es que si yo aplico el A asterisco N de neutro, porque no sé si es 1 o 0, es un número, lo que yo tengo que obtener es A. O en palabras muy simples, A más N
por a cuadrado por n. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el elemento neutro en este caso sería 0. Neutro no es que sea el del valor 0, ejemplo con el a por 1. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación porque a por 1 me da a. En la suma es 0 porque a más 0 me da a. Neutro no es sinónimo de 0. Lo que está diciendo es que si yo aplico no al número, no lo afecta. Entonces en el operador que tengo, lo que me está diciendo es que si existe algún número, que al aplicar el operador sigo obteniendo el mismo número. Y la única forma de que obtenga el mismo número es que este n valga 0. Por lo tanto, la pregunta sí se responde. Determine si es que existe un elemento, que sería el elemento 0. Determine si es conmutativo. ¿Qué significa que sea conmutativo? Conmutativo significaba que a por b, ahora es otro número, tiene que darme lo mismo que b por a, así asterisco. Esa multiplicación, o ese asterisco, no es una multiplicación, es a asterisco b. No sé lo que hace. Entonces tendría a más b más a cuadrado b, y por el otro lado tendría b más a más b cuadrado a. Con las operaciones que sabemos podríamos eliminar los a, eliminar los b, y los quedaría simplemente el a cuadrado b es igual a b cuadrado a. Y sí pueden haber valores que lo cumplan, pero no necesariamente son todos los números. Van a haber números que no cumplan. Por lo tanto, como no me puedo asegurar que se cumple para todos, digo que no es conmutativo. No es conmutativo. Ahora, dice, resuelva si es posible el siguiente problema. Lo que lo están diciendo es que va a haber un x, asterisco 1, y que los tiene que dar 0. Por lo tanto, ya sabemos que el x asterisco 1 es x más 1 más asterisco cuadrado 1 igual 0. Y tenemos que resolver esta ecuación. Nada más. X cuadrado más x más 1 igual 0. Tendríamos que ver si hay algún valor que determine si se cumple o no se cumple. Para eso podríamos recordar lo que eran las funciones cuadráticas, el determinante y sobre todo las raíces. Para obtener las raíces de una función cuadrática iba a ser simplemente el menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido en 2a, donde todo lo que estaba dentro del argumento tenía tres posibles soluciones: positivo, negativo o cero. En el caso del negativo es que no había solución que cumpliera que fuese igual a 0. Si fuese el caso de 0, sería un solo valor, y si fuese mayor que 0, o habría más de una solución, solamente 2. En este caso, podríamos reemplazar con el b igual 1, porque es lo que acompaña al x. El a sería 1, porque es lo que acompaña al x cuadrado, que es un 1 que está ahí escondido, que no se ve, nunca se pone 1 por x, se elimina el 1. Y el c vale 1. Por lo tanto me daría 1 menos 4, y eso es negativo. Como el determinante es negativo, quiere decir que esta función, que era x cuadrado más x más 1, nunca va a dar 0, para ningún valor. Podemos verlo también por el siguiente hecho. Este número está al cuadrado, siempre va a dar positivo. Sea un número positivo o sea un número negativo, va a dar un número positivo. Por lo tanto, si fuese 0, va a dar 1. Si el x vale 0, va a dar 1. Para números positivos, va a dar siempre un número positivo más un número positivo más 1. Siempre va a dar mayor que 0. Y si llegase a ser un número negativo, este término va a estar al cuadrado, que se podría restar con este porque este hace positivo, y está la duda que los números sean menores que 1. Ejemplo, el 1 medio, porque el 1 medio es menor
al cuadrado que el 1 medio. Podría dar, pero el 1 lo asegura que siempre por lo menos sea mayor que 0. Ese más 1 lo asegura automáticamente que siempre va a ser mayor que 0. Porque tiene ese problema de menores que 1. Si hubiera sido un más 2, un más 3, un más 4, también arregla ese problema. Entonces nunca va a haber solución. Por lo tanto, la pregunta era, ¿va a haber algún número X que multiplique por asterisco 1 de 0? No, ninguno. Y la última pregunta es, determine si hay un inverso. Si el 1 tiene un inverso. ¿Qué significaba el inverso? Era lo siguiente. El inverso era de que si yo tengo el 1 o el X, vamos a poner acá, lo voy a agrandar. Si yo tengo un número A y le aplico el asterisco B, había un caso muy especial que era con el elemento neutro. Y el elemento neutro, ya dijimos que el elemento neutro va a ser 0. Entonces la pregunta es, ¿hay algún número que multiplicado por 1 me dé el elemento neutro 0? Y no, porque es la pregunta anterior. La pregunta anterior nos pregunta si algún número asterisco 1 los da como solución 0. Pero la siguiente pregunta los dice desde otro punto de vista. Los dice, determinemos si para el 1, ejemplo, el A asterisco 1, hay algún inverso. ¿Cuál era el inverso? El generar el elemento neutro, que es el 0. Sería distinto, sería totalmente distinto si en vez de un 1 ahí fuese un 2, porque lo estaría diciendo si es que existe algún número que para el 2 existe el elemento neutro, el inverso, el que genere el elemento. Este problema es bien especial porque lo determina en cierta manera el orden que habitualmente se ocupa en los controles y en los certámenes. ¿Por qué? Primero, las primeras dos partes de la pregunta, el A y el B, son básicas, son de un nivel que uno puede, con no mucho estudiar, puede responder fácilmente. Entendiendo lo que es el elemento neutro y determinando lo que es conmutatividad. Basta aplicar lo que se había visto en clase. El tercer problema ya es de aplicación. Entonces siempre las preguntas de certámenes o controles son más o menos de esa idea. Siempre uno parte con algo sencillo, después viene lo que es aplicación, que necesitamos un poco más de profundización del contenido, y el último, no muchas veces, pero sí siempre, necesita de los anteriores. El cuarto necesita del tercero en este caso. Si ustedes no logran hacer el tercero, menos van a poder lograr hacer el cuarto. Se sustenta con todo lo anterior. Y ahí uno puede demostrar realmente si maneja o no maneja el tema. Si esto fuese una prueba, esta pregunta, yo con esto yo puedo estar seguro que entendieron lo que son los axiomas de un conjunto. Esas 9 leyes que habíamos nombrado de asociatividad, conmutatividad, distributividad, elemento neutro, uno las comprende. No es simplemente memorizarlas, sino que es comprenderlas a cómo se pueden aplicar. ¿Ya? Ahora, también habíamos resuelto desigualdades. En este ejemplo, lo que habría que hacer es primero, se podrían juntar los elementos que están en sí, que tienen determinante distinto, base distinta, entonces podríamos juntarlo en una sola base por 3 menos 2x menos x por 5 y desarrollar los paréntesis y después simplemente multiplicar por 15 en ambos lados para que se vaya este 5 tercios y desarrollar la desigualdad. ¿Se puede hacer? Sí, tranquilamente, no hay ningún problema. El determinante no es 0, no hay restricción, por lo tanto no tendríamos ningún problema hasta ahora en encontrar la solución y simplemente tendríamos que desarrollarla. Pero
Lo más importante y lo que hay que determinar ahora es el valor absoluto. Y esto es lo que habíamos dejado y yo había hecho la puerta para ahora hablar sobre el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto son estas dos líneas que están acá. El abs, que se entiende como absoluto. Que lo que quieren interpretar es que todo lo que está dentro de esas dos líneas, a nosotros nos interesa su valor como de distancia, de su tamaño, por decirlo de alguna manera. En matemáticas, ¿cómo se refleja eso? Si nosotros, voy a ocupar una hoja en blanco, acá vamos a agregar una hoja en blanco. Si nosotros tenemos la recta numérica, tenemos el 0, tenemos el A y tenemos el B, y yo quiero saber la distancia que hay entre A y B, el valor que tiene la distancia entre A y B, nosotros la vamos a denotar como valor absoluto. ¿Por qué? Porque siempre va a ser positiva, absolutamente va a ser siempre positiva. Y la distancia va a ser entre A y B, es una diferencia. Desde donde está parado A B. Y tiene que ser igual a la distancia entre B y el A. Porque la distancia entre ustedes y un objeto es la misma que del objeto hacia ustedes, siempre es positiva. Independientemente de desde qué punto de vista lo estamos parando, o desde el A o desde el B, siempre es positiva. Por lo tanto, el valor absoluto lo cumple. Veamos con ejemplo. El 3 y el 5. Yo sé que entre el 3 y el 5, el valor que hay es 2, la distancia. Veamos. 3 menos 5, ¿cuánto da 3 menos 5? Da menos 2, negativo. Porque lo estoy haciendo desde el punto de vista de 3, partida en el punto de vista de 3. Entonces el primero va a ser 3. 3 menos 5 me da menos 2, pero el valor absoluto convierte ese menos 2 en su valor positivo. ¿Por qué da negativo? Porque lo estamos viendo desde el punto de vista que no corresponde al eje coordenado. Pero si lo hiciéramos del 5 menos 3, lo estaría dando 2, que tiene el mismo valor absoluto. Entonces el valor absoluto tiene dos posibilidades. Lo que está dentro del valor absoluto o sigue siendo igual, no lo cambia, si es 2 lo sigue siendo 2, cuando el número es mayor o igual que 0, si es positivo lo deja igual, o el otro caso, que lo convierte en menos el número. Si el número es negativo, le aplica un menos para dejarlo positivo, cuando ese número es menor que 0. Y esa es la definición del valor absoluto. Valor absoluto es una forma de transformar un número o un valor, ¿ya? De tal forma que si ese valor es positivo, se mantiene igual, pero si ese valor es negativo, le aplica un menos para que quede positivo. ¿Ya? Entonces, el valor absoluto siempre va a ser mayor o igual que 0. Siempre el resultado va a ser positivo. Porque es una distancia. Ustedes no pueden medir menos 1,8 metros, 1,6 metros. Siempre es positivo. Yo no puedo decir avancé menos 3 pasos o menos tantas distancias. Siempre las distancias van a, las magnitudes, me refiero, van a ser positivas. El tamaño de algo. ¿Cuánto mide esa puerta? Menos 2 metros, no puede ser. ¿Cuánto mide el edificio? No puede ser. Entonces ahí está el valor absoluto. Algunas de las propiedades básicas es qué pasaría si yo tengo una multiplicación entre dos términos. Si yo tuviera la multiplicación entre dos términos, simplemente puedo aplicar el valor absoluto por separado. No se ve afectado, porque es una multiplicación. Eso quiere decir que, ejemplo, si tuviera el menos 3 por menos 2, es lo mismo que aplicar el valor absoluto por separado, porque sigue dándome positivo. El valor, independientemente si sean positivos o negativos los de dentro, en la multiplicación no se ve afectado. ¿Qué pasa si tiene un negativo? Da igual. Si es un número negativo o tiene el negativo de un negativo, va a ser siempre, el resultado va a ser positivo. ¿Ya? ¿Qué significa que un número, el valor absoluto, sea menor que un cierto valor? Y para eso vamos a hacer el siguiente ejemplo.
vamos a tener acá, vamos a tener el valor de A, ¿ya? Y lo que queremos hacer es lo siguiente. X menos A ¿era con menor o con mayor? Con menor. Menor a 2. ¿Qué significa esto? Que tengo el valor A, que voy a obtener un valor X, lo voy a poner con morado, ¿ya? Y que la distancia entre esos dos valores, XA, el valor de la distancia entre esos dos valores, yo quiero que sea menor que 2. ¿Qué significa? Que no puede estar por acá. Imaginemos que acá hay un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos de espacio. El X no podría estar por acá, porque la distancia entre los dos no sería 2. Sí podría estar ahí, podría estar acá, 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 acá. Para el otro lado también podría estar. Entonces hay un rango. Y eso es lo que tenemos que entender, que cuando lo referimos al valor absoluto, a todo este valor absoluto menor a un número, lo que lo estamos refiriendo es al valor posible del rango. ¿Entre qué valores y qué valores va a estar el X? Es entre qué valores está permitido que el X se pueda mover. Si está fuera de ese valor, no podría estar, ¿ya? Entonces, para poder resolver esto, acá nos dice lo siguiente, que podríamos considerar lo siguiente, y lo vamos a explicar de dónde sale. El valor absoluto tiene dos posibilidades. Uno es que sea igual y el otro es que sea negativo. ¿Ya? Tiene dos posibilidades. Que esto sea igual a esto, menor que 2, o que esto es el negativo de eso, menor que 2. Ahora, como el segundo tiene negativo, yo puedo aplicar un menos 1. Multiplicar por menos 1 en ambos lados. Y lo que voy a obtener del segundo va a ser ese positivo, este va a ser negativo, y la desigualdad, como ya lo habíamos hablado, cambia de dirección. Y tengo estas dos soluciones. Que el X menos A sea menor que 2 o que el X menos A sea mayor que menos 2. Entonces, habitualmente en el colegio les dicen que cuando tienen el valor absoluto, eliminen el valor absoluto y simplemente pongan el opuesto. Pero realmente no es que lo están haciendo, sino que están viendo el rango. Lo están haciendo de los dos casos posibles, sea positivo o sea negativo. Y eso lo dice el cuarto. Que si estamos diciendo que el número es menor a algo, simplemente usamos los bordes positivos y negativos de ese valor. ¿Ya? Los últimos dos se los dejo a ustedes a libre disposición para que los puedan practicar y ver si se corrobora o no se corroboran esos valores. Entonces el valor absoluto, en definitivas cuentas, en resumen, es que es simplemente es un valor entre dos puntos, o es una distancia, al fin y al cabo es el valor de una distancia, y que esta siempre tiene que ser positiva. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que por cada valor absoluto vamos a tener dos opciones, o lo que estaba adentro es positivo o lo que estaba adentro es negativo. Si tuviéramos dos valores absolutos, tenemos 4 combinaciones. Es como las tablas de verdad que habíamos visto anteriormente. Veamos el caso del primero. El primer ejemplo dice que si queremos resolver esta desigualdad, vamos a obtener lo primero. Es que lo que estaba adentro es positivo. ¿Qué significa? Que lo que estaba dentro del valor absoluto, lo que estaba adentro, tiene que ser mayor o igual que 0. Esa es la restricción. No puede ser igual porque está dentro de un determinante. Por lo tanto, tiene que ser obligadamente mayor que 0.
¿Por qué eliminé el igual? Porque no puede ser 0, si no se indetermina. Y la segunda opción es que lo que estaba dentro del valor absoluto es negativo. Entonces tenemos esas dos soluciones. O es positivo o es negativo. ¿Ya? Profe, ¿lo puede repetir, por favor? ¿Qué cosa repetir? Lo que hizo en esos dos cuadritos. El valor absoluto tiene dos posibilidades. O es positivo, si es mayor que 0, se mantiene igual, o le aplicamos un negativo, si es menor que 0. Ah, y aquí me faltó el negativo. Ahí. Esa es la definición del valor absoluto que acabamos de hablar, que es la definición que está acá en rojo. Si yo tengo algo en valor absoluto, hay dos posibilidades. O sigue estando igual o cambia el signo. Entonces, si acá tengo en este problema, yo tengo un valor absoluto, tengo dos posibilidades. O lo que está dentro se mantiene igual, si es mayor que 0, positivo, o lo de adentro cambia con un signo, el menos de afuera, si todo lo que estaba adentro es negativo. Entonces el valor absoluto ahora me genera dos desigualdades y tengo que resolver cada una por sí sola como ya sabíamos hacerlo anteriormente. Eso es lo que hace el valor absoluto. Por cada valor absoluto hay dos posibilidades, que lo que estaba dentro es positivo o lo que estaba dentro es negativo. Nada más. Entonces ahora hay que resolver la desigualdad, resolver la primera y resolver la segunda. Como ya habíamos visto anteriormente, podríamos multiplicar por, en la primera, podríamos multiplicar por 2x más 7 en ambos lados, sabiendo que es positivo, sabemos que es positivo y no va a afectar nada, y obtendríamos que el x sería 2, ahí. O menos 3. Ahí está. Esa sería la primera solución. X, valores de X que sea mayor a menos 3, pero recordando que tienen que cumplir esto que está acá. Que el X, lo voy a poner acá, recordando la restricción. Que el X sea mayor que menos 7 medios. Entonces estamos diciendo que el número que encontramos por resolver la desigualdad es menos 3, mayor que menos 3, pero tiene que cumplir la restricción original. Ese es para el primer caso. Acuérdense que esto es una intersección, como ya hablamos en la clase anterior, esto es una intersección, tiene que cumplir las dos. Tendríamos que ver cuál es el número que es el menor para que lo abarque. Entre el menos 3 y el 7 medios. Realmente sería el menor que 3. Entonces todos los números menores que 3, mayores que 3, que menos 3, serían la solución. Y después tendríamos que encontrar el segundo conjunto de solución y unirlo. Otro ejemplo, y para eso lo vamos a copiar. El ejemplo valor absoluto, ¿dónde está? Se me perdió. Acá. Vamos a borrar ahí y vamos a copiar este de acá. El segundo ejemplo, y vamos a agregar una hoja, dice lo siguiente. Tenemos esa desigualdad y queremos encontrar el conjunto solución. Como nos damos cuenta que hay dos valores absolutos, cada uno tiene las siguientes combinaciones. Puede ser que el primero sea positivo y que el segundo, lo que está dentro, también sea positivo. ¿Qué quiere decir? Que no cambian su forma, siguen teniendo el mismo valor. Pero, tal que, recordando que el primero es positivo o mayor que 0 y el segundo también.
Porque para que no cambiara de aquí a acá, estoy diciendo que lo que estaba dentro del valor absoluto tiene que ser mayor que 0. Porque si no lo es, está la segunda opción, la segunda ecuación. Si fuese negativo, lo que estaba adentro queda con un negativo afuera. Y el segundo lo vamos a dejar igual. Si es que el primero era menor que 0 y el segundo mayor que 0. Entonces tienen dos valores, o positivo o negativo, y como son dos, hay 4 combinaciones posibles. Primera ecuación, segunda ecuación, tercera y cuarta. Que la primera fuese positiva, la segunda negativa. Si la primera era positiva y la segunda fuese negativa. Y por último, que las dos sean negativas. Y las dos van a ser negativas si cada una era menor que 0. Entonces tenemos 4 combinaciones distintas. De una sola desigualdad, gracias a los valores absolutos, tenemos 4 posibles, porque son 2 valores absolutos. Por cada valor absoluto vamos a tener 2 combinaciones, pero como son 2 valores absolutos, son 4 combinaciones. Si fuesen 3 valores absolutos, tendríamos 8 combinaciones. Y tendríamos que resolver estas ecuaciones, estas desigualdades. Pero recordando que cada una de ellas tiene estas restricciones. ¿Cuál es el consejo? Primero hagan las restricciones, porque van a haber restricciones que no van a poder ser, que no van a poder dar. Ejemplo, la restricción del 1 nos dice que el x, lo primero que hay que hacer es que el x es mayor que 1. Si se fijan acá, sumo más 1 en ambos lados y obtengo esto. Y, por otra parte, me dice que el x es mayor que menos 1. Entonces la restricción me dice valores que sean mayores que 1 y mayores que menos 1. ¿Cuál sobrevive? Solamente los mayores que 1. Porque es un conjunto que abarca más. Puedo hacer el dibujito que habíamos dicho. Puedo hacer la resta 0, menos 1 y el 1. El primero me dice mayores que 1 y el segundo conjunto me dice mayores que menos 1. ¿Cuál es el que abarca mayormente los números? El mayores que 1. Porque tienen que cumplir los dos. Tienen que números que sean morados y que sean del conjunto rojo. Del conjunto rojo y el conjunto morado. Entonces solamente sería ese. En el segundo caso, en la segunda restricción, entonces acá yo podría borrar todo esto y simplemente decir x mayores que 1. Es mi restricción, recuerden. Las restricciones tengo que corroborar al final. Que el resultado que obtenga de acá, tiene que cumplir la restricción. La segunda me dice que el x tiene que ser menor que 1 y mayor que menos 1. Entonces este conjunto es acotado. Está acotado porque tienen que ser mayores que menos 1 y menores que 1. Entonces va a ser así. Menores que 1 y mayores que menos 1. El tercer conjunto me dice que el x tiene que ser mayor o igual que 1 y menor que menos 1. Y no hay ningún número que sea mayor que 1 y al mismo tiempo menor que menos 1. La tercera línea no cumple. La tercera ecuación no hay ninguno, es vacío. Por lo tanto, no hay ningún número que cumpla esto. Por lo tanto, esto no se hace. No hay que resolverla porque no cumple. Por eso dije, más importante es siempre resolver primero las restricciones, porque lo ahorra tiempo. Y el cuarto, x menor que 1 y x menor que menos 1. ¿Cuáles van a ser los números? Vemos el gráfico. Tenemos el 0, el 1, el menos 1. Menores que 1, rojo. Menores que... disculpen, al revés. Menores que 1, lo rojo. Menores que 1. Y menores que menos 1. Entonces, ¿cuál va a ser la solución?
los menores que menos 1. Y ahí están las restricciones. Ahora tengo que resolver cada una, como ya lo hemos visto anteriormente, cómo resolver. Vamos a hacerlo. Entonces, el segundo lo voy a borrar porque es muy largo y lo voy a comprimir como ya obtuvimos. El x tiene que estar entre menos 1 y el 1. Y el último, el x es menor que menos 1. La primera ecuación, la primera desigualdad, déjenme borrar acá las líneas, tendría lo siguiente. Voy a borrar el color, las líneas, todo. Me fijo. X más X, 2X. Después, eso es lo morado. Menos 1 más 1, 0. No se puede. Me queda 2. Por lo tanto, el X en la primera ecuación tiene que ser menor que 1. Pero, fíjense la restricción. Me dice que tiene que ser mayor que 1, pero yo obtuve menor que 1. Entonces, la única solución que tengo de la primera es que el X sea el 1. Porque puede ser menor igual o mayor igual. El 1. El único que cumple. El segundo. El segundo, me fijo en este valor menos. Puedo sacar el paréntesis, pero tengo que recordar que cambia el signo de todo lo que está dentro del paréntesis. Me queda menos x más x 0. Me queda 1 más 1 es 2. Entonces me queda 2 es menor o igual que 2. Y esto es verdad. Es verdad, no hay solución, es verdad nomás. ¿Ya? No me está diciendo... Allí uno diría, como es verdad, cumple para todo x. Para todo x lo cumple. Porque lo que estoy diciendo, que cualquier número que yo tome, el x10 o el menos 10 o el 20 o el 3 cuartos, cumple para cualquier número, cumple. Por lo tanto, es todos los reales. Pero todos los reales que cumplan la restricción. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Estos números. Que cumplan la restricción. Solamente esos números. Porque de todos los números que son reales que cumplen esto, de todos los números que cumplen la desigualdad, solamente los que cumplen la restricción son válidos. El tercero no había ninguno, estaba vacío. No hay ningún número que cumpliera la restricción. Y el tercer y el último, me tengo que fijar en los signos. Ese signo lo que va a originar es que todo lo que está dentro cambia de signo. Los que eran positivos pasan a ser negativos y los negativos positivos. Y de igual manera el segundo. Por lo tanto me queda menos x, me daría en el cuarto un menos 2x, más 1, menos 1, 0, igual a menor o igual que 2. Y eso lo que me va a originar es que el x, si aplico un negativo, un menos 2 dividido por menos 2, me estaría dando x mayores que menos 1. Pero la restricción era que tenía que ser menores que menos 1. Por lo tanto, aquí está vacío. ¿Por qué aquí está vacío y no en el caso del 1? Porque acá estrictamente tienen que ser menores, pero acá digo que tienen que ser o el menos 1 y el mayor, pero no pueden ser. Por lo tanto, el conjunto solución de las cuatro ecuaciones, el conjunto solución va a ser que sea el 1, que sea entre el menos 1 y el 1, más la unión de los vacíos. La solución final es que el x pertenece al conjunto del siguiente número, incluyendo al menos 1 hasta el 1. Porque lo incluye. Y ahí resolvemos la desigualdad. Entonces el valor absoluto lo único que va a hacer es que aparezcan nuevas combinaciones de la desigualdad. En el caso del
Entonces, cada vez que tengamos un valor absoluto, vamos a tener dos posibles soluciones. O lo que estaba adentro es positivo, recordando la restricción que todo lo que está adentro es positivo, o todo lo que estaba adentro es negativo, recordando que todo el argumento es negativo. Si tuviéramos tres valores absolutos, son 8 combinaciones distintas que hay que aprender a jugar. ¿Ya? Entonces, aquí hay un par de problemas que pueden practicar fácilmente. Recuerden que si tienen dudas, pueden preguntar fácilmente la próxima semana. No espero que de aquí practiquen inmediatamente. Si lo hacen mejor. Pero si no pueden, no se preocupen, tienen el fin de semana y en la semana ustedes preguntan. Recuerden que también está la ayudantía, que ahí va a profundizar un poco más lo de valor absoluto, que es la idea general, y también está la clase de taller. Ahora, para continuar con lo que estamos viendo en la clase de hoy, vamos a continuar, además del valor absoluto, vamos a hacer inecuaciones, nuevamente, desigualdades, pero ya no van a ser de la forma x más un número mayor que algo. No van a ser ecuaciones lineales. ¿Qué se entiende por lineal? Que la variable a lo más está de grado 1, está elevado por 1, que no se pone. Sino que ahora está la posibilidad que aparezca el x cuadrado. Entonces, esa posibilidad abre a lo que se entiende como inecuaciones cuadráticas o de segundo grado. ¿Ya? ¿Qué significa? Que en general, sí o sí, va a aparecer este término, el cuadrado. Si no, volvemos a la clase anterior. Y nuevamente pueden aparecer los términos que ya habíamos visto anteriormente. Y las combinaciones posibles de desigualdades, que sea estrictamente mayor, mayor igual, menor o menor igual. Pero lo más importante es que tiene que aparecer la parte cuadrática, si no volvemos a las clases anteriores. ¿Ya? Entonces es hacer exactamente lo mismo, pero preguntándose ahora qué valores puede tener esta ecuación para que cumpla. ¿Ya? Entonces tenemos que hablar de esto de cómo resolver una ecuación cuadrática, que es justo el ejemplo que habíamos visto justo hace 5 minutos atrás. Cómo resolver una ecuación cuadrática. Y yo le había dicho que uno simplemente podría obtener esta ecuación. ¿Qué significa? Que la vamos a demostrar. ¿Cómo obtener, ejemplo? Cuando nosotros tenemos el 3x, esto fue el 3x es igual a 6, lo que lo estamos preguntando es qué número multiplicado por 3 me da 6, que sería simplemente el 2. Pero si ahora yo les digo, no, en vez de un 3, un 2x cuadrado más 2, y podría ser 20, lo que me estoy preguntando es qué número al cuadrado multiplicado por 2 más 2 me estaría dando 20. Pero podemos subir la dificultad. Y ahora podríamos agregarle esto. Y es preguntarse qué número cumple esto. Entonces ya no es tan simplemente llegar y reemplazar mentalmente para encontrar la solución, sino que tendríamos que encontrar una forma. Y esa forma se la entiende como la solución de una función cuadrática, que es para encontrar ese valor de x, lo que tenemos que recordar es lo siguiente. Vamos a nombrar, vamos a usar este ejemplo que tengo acá, y voy a cambiar los números para que no se repitan. Voy a poner ahí distintos números, el 3 y el 4. Lo siguiente. Todo lo que acompaña al cuadrado, al x cuadrado, lo vamos a denominar a. Todo lo que acompaña al siguiente, que es el x, lo vamos a llamar b. Y todo lo demás, todo lo que es numérico, lo vamos a llamar c. C es todo esto. Es el 4 menos 7. Fíjense que el menos 7 lo tengo que poner al otro lado para que me dé 0, que eso es sumamente importante y es un error bien común que comete. Tiene que estar igualado a 0. Entonces, C es 4 menos 7. Ahora que yo sé cuánto vale B, cuánto vale A y cuánto vale C, lo puedo reemplazar en esta fórmula. Ahí están los valores de A, de B y de C para encontrar el valor de X. El X puede ser
una solución o dos soluciones o ninguna, dependiendo si la desigualdad tiene o no tiene solución. Como es cuadrática, puede tener más de una, dos. ¿Ya? ¿De dónde sale esta ecuación? Porque enseñarla así, porque sí, no tiene mucho sentido. Uno tiene que pensar lo siguiente. Vamos a borrar acá. Y pensar lo siguiente. Yo tengo el x cuadrado. Justo están. Esperen un rato. Voy a mutear un rato ya. Que no sé qué afuera está pasando, que están tocando las bocinas. Entonces, tengo la ecuación ax cuadrado más bx más c igual 0. Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Lo que vamos a pensar para poder solucionar este problema es dejarlo de la siguiente forma. Dejarlo de la forma a más un número al cuadrado. Dejarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esa forma tendría, esta solución tendría la siguiente forma. 2x más n cuadrado. Que se parece, en cierta manera, se parece a esto. ¿Qué es lo primero? ¿Qué no tienen en común? Lo primero que no tienen en común es que acá el x está solo, mientras que acá está un a. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dividir todo por a. Para obtener eso, para tener esa idea. Entonces, como vamos a dividir todo por a, todos los términos los vamos a dividir por a, nos quedaría un x cuadrado, bx más dividido en a, c partido en a. Pero recordando que el a no puede ser 0, porque si no se indetermina. Y por eso es tan importante decir, en la parte de acá arriba, que el a no puede ser 0. Si no, no sería una función cuadrática. Lo segundo, si nos damos cuenta, esto de acá se parece al término que estábamos diciendo. Lo voy a volver a escribir. Voy a borrar esto de acá y lo voy a escribir acá. X más n al cuadrado sería x cuadrado más 2xn más n cuadrado. Entonces tengo el x cuadrado, tengo esto que multiplica el x, sí, pero me falta el n cuadrado. Entonces la pregunta es, si acá yo tengo esto y eso tiene que ser igual a todo esto, la pregunta es cuánto le falta para llenar el término cuadrático, cuánto le falta. Primero, me doy cuenta, y aquí me tengo que dar cuenta, que hay un 2, acá hay un 2 que no está. Por lo tanto, para que se parezca, para yo aparecer este 2 que me falta, abajo tengo que poner un 2. Y voy a agrandar acá y hacerlo con una lupa. Y voy a separar un poco más estos términos de acá. Ahí. Para que todo esto, todo lo que puse en verde, y aquí hay una raya igual, para que todo lo que puse en verde sea mi n. Fíjense que tiene la misma forma, 2xn. Entonces mi n es b partido en 2a, pero tiene que estar al cuadrado. Y como lo agregué, tengo que también agregar su opuesto, es sumar un 0. Estos términos que están acá me dan un 0. Porque estoy sumando y restando el mismo número. No afecta la desigualdad. Entonces, y el último me falta el c partido en a. Fíjense que todo este término que está acá es esto. Ahora sí tiene la misma forma. ¿Y qué forma va a ser? Va a ser un x más un b partido en 2a al cuadrado. Resuélvanlo y se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Y por el otro lado tengo el menos b 2a al cuadrado más c partido en a igual 0. Voy a agregar una hoja, me falta una hojita, que sea cuadriculada. Y seguimos. Tengo x más b partido en 2a
al cuadrado. Ahora, ¿puedo resolver este término al cuadrado? Sí, lo puedo resolver. Me quedaría menos b cuadrado partido en 4a cuadrado más c partido en a. ¿Estos términos los puedo juntar? Sí, pero no tienen el mismo determinante. Entonces, al juntarlos, el mínimo común va a ser 4a cuadrado. A este le falta multiplicar por 4 por a b cuadrado. Y al otro le falta el c. Ahí está. Vamos a ver si está todo bien. A, B, C, está todo bien, 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 bien. Ya. Ahora. Espera, me equivoqué aquí. Yo estaba pensando en eso. Estaba diciendo, ¿qué voy a aplicar? Para que tenga la misma, aquí multiplico por 4, 4, el a y el a. Entonces me queda b cuadrado menos más 4ca partido en 4a cuadrado. Si yo pongo este menos adelante, el de acá cambia de signo. Y adelante pongo todo ese término que está ahí. Era multiplicar cruzados con el factor. Ahí está. Como está negativo, lo puedo pasar para el otro lado positivo. Entonces, me quedaría todo igual a positivo. Como hay una raíz, hay un elemento al cuadrado, puedo aplicar raíz cuadrada. Y me quedaría x más b partido en 2a igual a raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 4a cuadrado. La raíz la puedo aplicar tanto arriba como abajo. 4a cuadrado en raíz, el 4 es 2 y el a cuadrado es a. Y el x ahora lo puedo despejar. Si al fin y al cabo era despejar el x me va a quedar menos b partido en 2a. Y cuando apliqué la raíz de un número al cuadrado habíamos dicho que es el valor absoluto. Y puede la posibilidad que sea positivo que sea negativo. Por lo tanto, esto es más menos. Y los quería más menos b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Por lo tanto, el x es menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido en 2a. ¿Cómo se obtiene esa ecuación? No es tan simple como lo acaban de ver. Pero en todos los cursos de matemáticas se les pide por lo menos que piensen que eso es así. Que esa es la solución. Hasta en el colegio se lo enseña. En el colegio es como básico para poder dar la PSU, la P, no, qué prueba sea. Uno tiene que saber la solución de una función cuadrática. Pero aquí por lo menos pueden entender ahora de dónde sale. La idea general en resumen era simplemente igualar todo esto, igualarlo con uno que nosotros ya conocemos, para poder simplificar. Entonces era con esa idea, obtener esa idea y después simplemente simplificar para obtener ya el término por sí solo. ¿Ya? Entonces la función cuadrática tiene esa funcionalidad que podemos obtener el valor de x. Pero lo más importante es este término que está acá, el discriminante. El discriminante nos va a decir lo siguiente, que hay tres posibilidades, que este término sea cero, que este término dé negativo o que este término dé positivo. Y nos va a decir si hay solución, si hay una solución o no hay ninguna solución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que está dentro de una raíz no puede ser negativo, pero puede ser la casualidad que sí los dé negativo. Entonces no hay solución. Si lo que está dentro de esto, si el b cuadrado menos 4ac da un número menor que 0, entonces no hay solución. Si es mayor que 0, sí lo hay. Y si es 0, es una única solución. Si es positivo, es que hay 2. ¿Ya? Ya es lo que estábamos hablando ahí. Del discriminante de una función cuadrática. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda?
Entonces, ¿sí? Profe. Sí. Entonces lo que recién hizo era para ver el origen de la fórmula Sí. de la ecuación De cuadrática, esto. ¿cierto? Sí. Ya, vale. Y entonces lo otro, con el discriminante, como usted dice, se puede determinar si es que acaso las soluciones van a ser cero, positivo o negativo. Lo que va a decir no es que sean cero, lo que va a decir depende del valor. Ejemplo, imaginemos ahora, hagamos un ejemplo. A ver, el ADC. Supongamos 3x cuadrado más x más 2. Y lo que queremos es que sea igual 0. ¿Ya? Queremos encontrar los valores de la solución. Entonces tenemos que recordar la ecuación, menos b más menos b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Entonces la pregunta, ¿qué es b? B es el número que acompaña al x, que en este caso sería un 1, no se pone el 1. El a sería 3 y el c sería el 2. Si reemplazamos en el discriminante, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, nos va a quedar un 1 al cuadrado menos 4 por a por c. Y esto nos va a dar como solución 4 por 3 es 12, por 2 es 24 y los que haría un menos 23. Ese número es negativo y no puede estar dentro de una raíz. Por lo tanto, como no puede estar dentro de una raíz y es negativo, no tiene solución. No hay ningún número con valor de x que eso me dé 0. Que si yo reemplazo acá el x, ejemplo 1, 2, 3, 10, menos 30, lo que sea, no hay forma que al elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por 3 más s me dé 0. Eso está diciendo. Ya, y entonces ahí nos ahorramos el tener que andar sacando las Sí, otras dos por eso es soluciones. tan importante el discriminante, porque el discriminante te ahorra un paso. Te dice si se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Ahora, Vale. es distinto que si tenemos la ecuación, imaginemos x cuadrado, y vamos a poner un negativo, menos 6x más 1 igual 0. Ahí. Si aplicamos el discriminante de este ejemplo, voy a borrar solamente la última parte, el b va a ser menos 6 al cuadrado menos 4 por a por c. Me estaría dando 36 menos 4. Eso me quiere decir que el número es 32. ¿Qué significa 32? Es que lo único que te dice es que si es mayor que 0, hay dos raíces posibles. ¿Cuáles van a ser las raíces? Y es muy fácil, y ahí uno entiende. Y lo voy a mostrar con estos colores. Voy a poner morado. Y fíjense en esto que es sumamente importante. Tengo un menos d, pero a ese menos d yo le voy a sumar o restar el discriminante. Si el discriminante es positivo, lo que me está diciendo es que las soluciones van a ser ese menos d partido en 2a, pero en uno le sumo el discriminante, ese raíz de 32 partido en 2a, y al otro le resto el 32 partido en 2a. Eso me está diciendo que hay dos soluciones. Si el discriminante es mayor que 0, hay dos soluciones. Y si es 0, es como ahí uno dice, es obvio, si es 0, si el discriminante es 0, todo esto es 0. Todo eso es 0. Porque es 0 el discriminante. Por lo tanto, es una única solución, que es la misma. Eso te está diciendo el discriminante. Es algo súper obvio que uno piensa que hay que saberse esa ecuación, ese teorema, y no es un teorema, es simplemente decirte, si el discriminante es negativo, no lo puedes hacer. No hay solución. No hay forma de solucionar una raíz negativa con los números reales. Si es 0, es que todo lo que está sumando y restando al b se hace 0. Solamente sobrevive el primer término. Y si es positivo, hay dos posibilidades. O es positivo o es negativo. Se le suma o se le resta. Y tiene dos soluciones. ¿Se entendió? Sí.
Entonces, eso no va a ser el discriminante. ¿Ya? Era como la idea general. Vamos a continuar la clase de mañana con esto de las funciones cuadráticas y la vamos a graficar. Y ahí vamos a entender de mejor manera lo que es el discriminante. Pero eso lo vamos a hacer ya mañana por el tiempo. Por honor al tiempo y respetando sus ventanas, nos vamos a dejar hasta acá. ¿Ya? Recuerden que las clases son grabadas y se suben cuando ustedes se suben al canal para que la puedan ver cuando ustedes estimen conveniente. Y el control de la próxima semana sería hasta las clases que tengamos mañana. ¿Ya? Eso. Nos estamos viendo. Cuídense y que les vaya muy bien. Gracias, profe, Chao. que le vaya bien. Chao, profe. Chao, profe. Gracias.